Bueno, hoy en Mentes en Equilibrio y justo en esta conmemoración del Día del Migrante y pues sí, ciclo de, digámoslo, videos de charlas y reflexiones con expertos, con migrantes y con personas que han vivido diferentes experiencias en sus contextos y circunstancias migratorias. Tengo el honor de tener a Sebastián Orellana y a Mariana, ambos migrantes, con los cuales vamos a hablar hoy un tema que si bien a lo largo de estos días pues hemos hablado de parto, de migración infantil, de envejecer en el extranjero, pero creo que este es uno que nos atraviesa a todos, que nos puede llegar a atravesar o que en general, independientemente de en dónde vivamos o de qué cultura provengamos, pues existe este temor, ¿no? De verlo totalmente de frente, que es el duelo transnacional. Así que bueno, darles la bienvenida a este espacio y justo me gustaría que empecemos por presentarnos, por platicar un poquito de quiénes somos, qué hacemos, a dónde hemos migrado o en dónde estamos actualmente y también un poquito pues el qué es lo que los trae aquí a hablar de este tema desde su expertise personal o profesional, ¿vale? Así que bueno, Mariana, no sé si quieres empezar tú. Bueno, hola a todos. Bueno, mi nombre es Mariana Serrate, yo soy mamá, soy migrante y aquí particularmente estoy, bueno, aparte soy parte del equipo de colaboradores y voluntarios de Fundación Aiken, que es una organización social que trabaja en duelo en niños, adolescentes y sus familias, ¿sí? Por muerte de papá, mamá, hermano, bueno, persona significativa. Y bueno, y llego ahí a través de una herida personal que fue la pérdida de mi abuelo cuando yo tenía 10 años. Entonces esa situación me marcó a fuego, me hizo investigar sobre el tema y bueno, y terminé haciendo una formación en duelo y pérdidas en el ciclo de la vida. Y también soy copywriter, redactora de contenido y a raíz de este trabajo final que tuve que presentar en este curso, en esta formación, me di cuenta del impacto que tenían los duelos en mi vida y particularmente el duelo migratorio y empecé a profundizar en que en mi caso la migración me dolía mucho en el tema de la muerte, ¿no? En el afrontamiento de la muerte a la distancia, que era lo que más el miedo mayor que yo tenía respecto de vivir lejos y estar lejos de mis seres queridos. Entonces, bueno, eso, aprendí mucho sobre eso, me investigué de manera autodidacta, en forma personal y profundicé en el tema. No soy profesional de la salud, no me presento aquí como alguien, ni soy terapeuta ni psicoterapeuta, pero sí me dediqué a investigar el tema como una doliente. O sea que aquí estoy como migrante, como doliente, como mamá, como alguien que se vio atravesada por el duelo migratorio y el duelo transnacional. Y creo que es una mirada que también trae toda esa sabiduría personal. O sea, si bien definitivamente hay una parte para hablar salud mental que es importante que sea desde, pues, digámoslo como las credenciales para, pero no quita la sabiduría que viene de un proceso personal y del trabajo tan brutal que has hecho. Y bueno, también decir que Mariana hizo el copywriting de el taller Migración Consciente, o sea, ella me ayudó justo como a hacer el copyright para compartirlo en mi página, así que quienes quieran acercarse a Mariana desde ese lugar profesional, vamos a dejar sus datos para que pueda ayudarles, porque justo como que es esta magia del hablar, ¿no? El arte de transmitir con toda esa sensibilidad que tienes a estos temas, Mariana. Así que muchas gracias por estar por aquí. Agradezco, Irene. De por sí creo que se me da mejor escribir que hablar. Me pongo muy nerviosa. De hecho, no estoy cómoda en esta situación hablando. Tengo todo mi pánico escénico, pero me parece tan importante hablar de esta temática y poner luz en esto que bueno, acá estoy con todos mis miedos, acá estoy. Te agradezco y somos dos, yo también me siento más cómoda escribiendo, siento que me expreso mejor, así que somos dos. Sebas. Bueno, ya somos tres entonces, así complementamos, ahí hacemos cohesión grupal en esto que nos pasa también. Creo que, bueno, yo soy Sebas, yo soy sociólogo, actualmente estoy viviendo en Argentina, yo soy ecuatoriano, pero yo creo que el duelo transnacional lo viví desde que soy chiquito, mi padre es chileno, entonces como que tengo muchas culturas ahí dando vueltas.
Y me gustó escucharte, Mariana, porque de hecho mis inicios en el tema del duelo fue en Fundación Aiken. Yo empecé trabajando ahí como coordinador de investigación, así que vi como el nacimiento de nosotros empezábamos a hacer las reuniones en un Zoom de un edificio y después las casualidades de la vida fueron haciendo que Fundación Aiken tenga su propia sede por ciertas sincronicidades que yo creo que todos estamos como inmersos y que hay algo más grande que nos va sosteniendo. Entonces, eh, me parece que, nada, lindo, ¿no? Volver a escuchar a Iken, saber que estuviste ahí también y que fue un espacio de pertenencia en un momento tan delicado, porque yo empecé a coordinar grupos de ahí de adolescentes y yo veía que el poder realmente de transformación o el poder también como de, no sé si sanación puede ser la palabra, pero sí como de alivio, es la grupalidad, es sentirte parte de y también entender que lo mismo que te duele a mí también me duele y que cada uno puede tener como diferentes tipos de duelo en el sentido de que puede ser hace un mes, puede ser hace 10 años o puede ser hace nada, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante verlo. Y estoy acá porque, bueno, soy migrante y me apasionan estos temas de entender cómo acompañarnos en procesos tan complicados y difíciles que es el tema de la muerte y sobre todo cómo nosotros mismos vamos atravesando eso. Porque yo creo que para empezar, así, un poquito ahora, yo creo que el duelo también es un duelo de la familia, de la lengua, de la cultura, del estatus social, porque también tú cambias de país y ya no tienes el mismo estatus social que tenías en tu país y esa sensación de seguridad. Así que espero Ujú. que ahora en esta conversación vayamos como hilando y también mostrando cuáles pueden ser ciertas miradas para esto, ¿no? Seguro que sí, Sebas. Bueno, para los que todavía no estén en Mentes en Equilibrio, que sean nuevos, con Sebas tengo varias colaboraciones, algunas a través del legado masculino, en donde hablamos de las nuevas masculinidades, muy interesantes por si los quieren ir a ver a mi canal. E hicimos hace poco un video que justo está muy ligado a este tema, que es el preparar nuestra muerte. Entonces, bueno, les dejaré también los enlaces para que los puedan ver. Y para quienes sean nuevos o vengan de parte de Mariana o de Sebas, pues me presento rapidísimo. Mi nombre es Irene El Valle, soy migrante mexicana hace 11 años en España y también tuve el placer de vivir en Buenos Aires, en Argentina. Una migración maravillosa, bastante idealizada, porque era justo puntual, tenía fecha de caducidad y eso me hizo vivirla de otra forma, pero es un país maravilloso y una experiencia que me queda así en el corazón. Y bueno, me especializo en el trabajo de migrantes, adultos y parejas multiculturales y tengo un enfoque informado en duelo y en trauma. Entonces, por eso este tema. Y bueno, justo, me gustaría que empecemos por definir qué es el duelo transnacional y también acompañado en nuestra propia percepción o concepto, ¿no? Que lo podemos ir yo creo que nutriendo. También si lo hemos experimentado en carne propia, me gustaría que también compartamos esa parte para iniciar. Y si creen que el haber vivido esta experiencia en el extranjero ha cambiado su manera de vivir las pérdidas o ha sido diferente a las pérdidas que llegaron a vivir en su país. Bueno, largo yo hablando de lo que según mi investigación es el duelo transnacional y cómo lo he vivido yo. Bueno, el duelo transnacional es el duelo que experimentamos, el proceso de duelo, porque es un proceso, si no es un estado, que experimentamos al vivir una muerte lejos de nuestro país de origen. Entonces, y es un duelo que lo vive tanto en el caso del migrante que está en otro país, como la familia y la comunidad que queda en ese país, ¿sí? Porque a ambos nos afecta, es como la migración, ¿no? Es algo que es un duelo múltiple que afecta a toda la comunidad, tanto al migrante como a la familia, a los afectos, a la comunidad que queda en el país de origen. Entonces es un duelo, yo le digo el duelo de duelos, porque en realidad cuando somos migrantes ya estamos en un duelo, atravesamos un duelo migratorio del cual si bien ahora se está hablando un poco más, la verdad que fue un duelo o una experiencia que ha sido muy estudiada quizás desde la sociología o como fenómeno la migración, como un fenómeno sociológico desde la historia, desde la sociología, desde la filosofía, pero no, o hasta, inclusive hasta de la biología, pero no tanto desde la psicología, ¿no? Y desde el costo emocional.
y psicológico que tiene este proceso. Entonces, dentro de ese proceso donde estamos enfrentándonos a múltiples pérdidas o separaciones, porque en realidad nuestro país de origen no deja de existir, pero si nos alejamos y perdemos mucho de nuestra identidad y de nuestra cultura, se da una muerte. Entonces, esa experiencia es a lo que se llama duelo transnacional y que nos afecta como cualquier duelo, ¿sí? Porque no deja de tener los condimentos que puede tener, pero se agregan ciertos factores y ciertas cuestiones que pueden hacer que ese duelo se agrave, ¿no? Que lo vivamos como un duelo complejo, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, eso en breve es lo que es el duelo transnacional. Y en lo particular, sí, 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 lo he experimentado, lamentablemente, ujú, porque siempre fue como el gran miedo de mi migración. Yo creo que no lo dije, yo soy argentina, pero mi padre es peruano, o sea, a mí el duelo migratorio me atraviesa mi historia. Mi padre era peruano, mi madre argentina, pero con raíces italianas. Y yo ya hace 13 años que vivo fuera del país, estoy casada con un ciudadano holandés, entonces también es como que yo misma estoy viviendo la migración. Viví 10 años en Países Bajos y ahora hace 3 años que vivo en España, así que es mi segunda migración. Y bueno, y desde que dejé mi país era un tema que a mí me movilizaba mucho y me afectaba mucho, porque claro, también esto es algo que creo que es importante destacar, que el duelo es una experiencia única, si bien hay características y cosas que son esperables, que se den en cualquier proceso de duelo, después es una vivencia muy única que tiene que ver con nuestra propia historia personal, nuestra historia de duelos, nuestra relación con la muerte, bueno, un montón de factores que pueden hacer que uno viva un proceso de determinada manera o de otra, ¿no? Entonces, en mi caso, yo ya tenía este condimento de haber tenido familia fuera, de haber experimentado muertes de familiares que vivían en Perú, de tener un poco esta ambigüedad en los vínculos, ¿no? Que decís, uy, tengo una tía, pero que compartí, la vi una vez en mi vida, ¿no? Tengo primos, pero no hay esa relación cotidiana que uno tiene a lo mejor con los primos que viven en el mismo lugar de origen. Entonces, todo esto que yo ya venía trabajando, de repente me toca experimentarlo estando lejos, entonces yo sabía que esto era algo que inevitablemente iba a pasar. Y bueno, y este sentir que a dónde me dolía mi migración tenía mucho que ver con esto de afrontar la muerte a la distancia, hizo que investigué en el tema y de alguna manera, no sé si está bien la palabra, me fui preparando, pero sí, fui investigando, fui viendo, fui tratando de saber qué cosas eran esperables que me pasara al momento de tener que enfrentar la muerte de un ser querido a la distancia. Entonces eso hizo que fuera tomando determinadas decisiones, en cierta manera como apropiándome de ese duelo. En mi caso yo ya me fui con padres ya mayores, entonces esa etapa de la vida donde uno pasa a ser cuidador y uno está lejos, entonces bueno, un montón de cuestionamientos que hicieron que me replanteé mucho el proyecto migratorio. Y al momento de tener que enfrentar ya la vejez de mis padres ya eran muy mayores cuando yo me fui de Argentina, eh, bueno, lo viví con mucha culpa, mucha culpa, mucha impotencia. Y ya ha llegado el momento de que mi papá estaba muy mayor, si bien no había una enfermedad terminal, simplemente tenía el deterioro de la edad, ¿no? Estaba con un proceso de deterioro muy grande a nivel físico, sobre todo. Tuve la suerte de compartir unos meses antes de que fallezca un tiempo muy importante y muy intenso con él. Y en cada viaje yo misma iba planteando este tema, ¿no? De decir, papá, es muy probable que yo el día que vos dejes este mundo o este plano no esté, necesito hablar de esto, de esto y de esto, ¿no? Entonces, como que eso es todo ese trabajo que fue muy doloroso, en cierta manera me fue ayudando a que llegado el momento de que uno recibe ese llamado, ¿no? Que uno no quisiera nunca tener que recibir estando lejos, tuviera un poco como una especie de plan A, ¿no? Yo digo, bueno, esto va a ser lo que quizá haga, lo que decida hacer, lo que pueda hacer. ujú, Y bueno, si bien siempre digo, o sea, todo esto, esta información, esta psicoeducación que uno puede hacer, no quiere decir que nos va a evitar el dolor. Sí, sí, quizá va a evitar agregar mucho más sufrimiento, ¿no? Entonces podemos prevenir ciertas cosas, hablar, preguntar a ellos, tomar decisiones en base a información.
Así que bueno, sí, soy doliente, todavía estoy en duelo porque esto es para toda la vida, lo mismo que el duelo migratorio o cualquier pérdida. Y bueno, y le doy espacio a esas emociones, a eso que aflora, momentos en que uno entra como en un bucle, ¿no? Pensando y cuestionándose, y otros momentos en que, como ahora que puse una velita y la foto de mi papá, y como que siento que tanto mi abuelo como mi papá me están acompañando también en este momento, ¿no? Entonces, son maneras de ritualizar esto que a uno le toca vivir a la distancia. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia a grandes rasgos. Gracias por compartirte, Mariana. O sea, definitivamente creo que es algo muy compartido. Ahora que me toque, te diré en qué resueno, que creo que son muchísimas cosas y estoy segura que mucha gente que nos escuche también lo hará. Así que gracias. Sebas, ¿qué añadirías a lo que ha dicho Mariana respecto al concepto, pero luego qué quieres compartir respecto a tus vivencias? Sí, en cuanto al concepto, yo creo que resueno totalmente y me gustó escuchar tu experiencia porque creo que ese duelo transnacional es justamente cómo abordamos la ausencia de no estar físicamente, pero también cómo puede ser la presencia, ¿no? Un poco mi proyecto se basa en eso. Tu proceso es un proceso que se llama tu presencia en el cuidado. Y justamente es una serie de sesiones en donde tú vas como armando cómo es prepararte para la muerte. Porque esto que contaste, Mariana, es clave, sobre todo porque muchas personas no se atreven como a empezar a trabajar el tema de las voluntades anticipadas. Que las voluntades anticipadas, en lugar de ser algo como de que ya le estamos poniendo como la muerte encima, es todo lo contrario, sino más bien es como empezar a preparar ciertos documentos que son importantes, porque eso realmente es lo que alivia, eso es realmente lo que también te empieza a dar unas coordenadas mucho más claras. Ujú, Y yo vengo investigando este tema de la muerte ya hace algunos años y a mí me parece que justamente como una de las cosas más importantes es crear comunidades compasivas. Y una comunidad compasiva tiene que ver con de qué manera tú, obviamente, tienes empatía con ese otro, pero también como entendiendo que esa otra persona va a tener los recursos para atravesar lo que esté pasando. Y yo creo que en el duelo migratorio y en el duelo en sí, de movernos de un país a otro, yo creo que eso lo tenemos presente todo el tiempo, ujú, porque cuando vamos a un lugar que es diferente a nuestro país, a nuestras raíces, a nuestra cultura y a nuestra comida, yo creo que el choque es todo el tiempo ujú, porque no encuentras los mismos alimentos, no encuentras las mismas canciones, por ejemplo, cuando estás en una fiesta, entonces empiezas vos mismo internamente a tener como una sensación de, bueno, pero ¿pertenezco o no pertenezco? ujú, ¿Soy o no soy de acá? ujú, Entonces es un poco como estar ajeno en otras tierras y para poder como acompañar un duelo transnacional, tienes que volver a conectarte con tu cultura, con tus raíces y con la cosmovisión que tienes frente a porque no es lo mismo acompañar un duelo transnacional estando en Argentina que estando en España o en los Países Bajos, ujú, porque cambia la cultura, cambia la cosmovisión y también las personas que están a tu alrededor te van influenciando también en ciertas cosas. No tendrías que hacer esto, deberías hacer esta otra cosa o no, o como que se juegan un montón de cosas, porque los valores son distintos, no porque sean mejor o peor. De hecho, si estamos en países más europeos, ahí te das cuenta que la tasa del envejecimiento justamente es muy solitaria y mueren muchas personas solas. Entonces, en este caso, el poder ir conversando es realmente vivir un duelo mucho más cohesionado con tu familia y con la forma en que tú también puedes dar una mejor manera de acompañarnos. Porque todo es de eso en realidad. O sea, ¿cómo nos acompañamos ante la distancia? Yo justo tuve dos muertes, la de mi abuela chilena, donde no tenía todavía tanta información sobre esto, eh, pero siempre me acuerdo de algo que me parece que es fundamental, ¿no? De que para tener una muerte pacífica hay que vivir una vida pacífica y para eso tenemos que tener los vínculos muy cercanos desde un lugar en donde esté pulido lo que sentimos, ¿no? O sea, que no haya rencor, que no haya odio, sino que haya conexión, que haya amor. Y justo antes de que fallezca mi abuela, yo la fui a visitar y yo sentí en ese momento que iba a ser la última vez. Y siempre me acuerdo de una canción de Alanis Morissette que se llama Thank You y que es como la que marcó ese final físico con mi abuela, porque yo la siento cerca todo el tiempo.
La siento cerca en la forma en que a mí a veces a mí me dan ganas de comer algunas cosas y ella estaría ahí como diciéndome, te preparo esto. Y después la otra muerte fue la de mi abuelo, que fue hace unos 3 meses más o menos, y que yo ya con este conocimiento, porque estuve viviendo en Tailandia una temporada, conocí algunas meditaciones que son muy sanadoras para la familia y sobre todo para la persona que está por morir en ese proceso, porque son meditaciones que te ayudan a estar en comunidad, en una comunidad a través del internet, porque yo me conecté con mi hermano que está en Ecuador, con mi tía que está en España, con mi otra tía que está en Argentina, justamente para poder como poner la energía y poner nuestra presencia en que mi abuelo pueda descansar en paz. Entonces yo creo que también son herramientas que tenemos que ir aprendiendo porque todos en algún momento vamos a atravesar esto y mientras más preparados estemos es mucho más liviano el asunto, Ujú, porque depende de dónde esté tu presencia. Si tú tienes una presencia de querer curar y ansiedad y miedo y angustia, bueno, eso es lo que el entorno va a empezar a asumir también. Entonces es como necesario que siempre haya uno que empiece a entender y que empiece como a acompañar desde este lugar. Así que por ahí les dejo y así seguimos como ujú. conversando. Pues yo para sumar y antes de irnos al siguiente punto, desde el acompañamiento que hago a otras personas migrantes, definitivamente todo lo que ustedes dicen y han visto en sus investigaciones, o sea, es lo que se ve, ¿no? En la práctica, o sea, es el duelo, lo de duelos, es yo creo que el uno, independientemente del tema que vengan a trabajar, después viene o sale el Irene y también esto, ¿no? O sea, mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi mayor temor, tal vez todo el mundo está sano y nadie está en posibilidad o lecho de muerte, pero la posibilidad está ahí todo el tiempo al final del día, ¿no? No solo de ellos, sino también de nosotros, que ese sería un tema a después también reflexionar. Em, pero sí, definitivamente este duelo, pues obviamente se hace más complejo en otro idioma, en otra cultura, en la distancia. Es un duelo que suele reactivar el duelo migratorio y no solo reactivar el duelo migratorio, sino incluso hacernos cuestionar el proyecto migratorio, ¿no? Hay muchas personas que dicen es que por mucho tiempo me compensó, pero yo ya no sé si me compensa seguir lejos, ¿no? O sea, como que la muerte sacude muchas fibras de nuestra vida y de cómo queremos seguir existiendo y muchas veces se cuestiona el proyecto migratorio. Y esto que decían los dos, ¿no? Levanta como esta sensación de las culpas de habernos ido, pero también estos temas pendientes sin sanar, ¿no? Como hay cosas que necesitamos trabajar, hacer las paces con, empezar a hablar, empezar a sanar con nosotros y con otros, para que a la hora de la hora, sea el momento que sea o como sea, si bien el dolor lo vamos a atravesar, o sea, tú lo dijiste, Mariana, o sea, creo que el golpe va a pasar tarde o temprano, más bien es, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que pase, o sea, voy a evitar verlo y que llegue el golpe, o voy a anticiparme y empezar a ver las cosas de frente, ¿no? Y definitivamente sí creo que a la hora del duelo hace una diferencia cuando estas conversaciones incómodas se tienen, o conversaciones incómodas no porque haya siempre como una ruptura, una relación dañada, no, a veces es incómodo porque te quiero tanto que es dolorosísimo hablar de esto, pero hacen una gran diferencia. Ahora compartiré rapidísimo mi experiencia personal y coincido mucho en lo que dices tú, Sebas, de la importancia de, yo siempre digo, a la distancia física se le puede suplir con la cercanía emocional. O sea, muchas veces no es el hecho de estar en el mismo lugar. Hay gente que no tiene una conexión y una cercanía emocional estando en el mismo sitio y hay gente que el estar lejos le acerca y le ayuda a construir ese vínculo, que es el que nos hace sentir sostenidos en un momento tan duro, ¿no? Yo sí, también viví un duelo transnacional. Era la primera vez que perdí a alguien. O sea, yo nunca viví una pérdida en mi país, entonces no sé comparar si fue mayor o menor, pero definitivamente era mi mayor miedo, ¿no? Mi mayor miedo como migrante era que mis abuelos se murieran yo no estando ahí, y ambos se murieron el mismo año. Entonces fue un golpe complejo, pero sí puedo decir que una de las cosas que me regalé y que me regalaron fueron estas conversaciones, con ambos las tuve. Con mi abuelo tuve una conversación de pedir perdón, de pedirnos perdón por cosas, ¿no?
y de como romper esa incomodidad que había antes de que él se fuera, lo cual a mí me dio mucha paz. Y con mi abuela fue más bien una llamada de saber qué quería, ¿no? Y de hacerme saber cosas que si bien dijo en vida, pero ella tenía la necesidad de decirlas como justo unos días antes de morir. No, no sé si así como Sebas sabía que iba a ser la última vez, ella sabía que iba a ser la última conversación, pero para mí, si bien recuerdo a veces con esa nostalgia y incluso con esa incomodidad, pero también una incomodidad amorosa, esas conversaciones, pero hoy por hoy siento que me hicieron atravesar el duelo de forma diferente. Entonces, yo a las personas que acompaño les invito, uno, a ver el tema en sí mismos, a verlo de frente, a verlo como una realidad y dos, a tener las conversaciones y la preparación que requieran tener, ¿no? Y esto lleva a mi punto, a mi siguiente punto que querría preguntarles es, ¿cómo creen que influye la cultura, las normas sociales y las dinámicas familiares en la forma en la que vivimos las muertes a distancia o la muerte, el duelo transnacional? ¿Qué es lo que han vivido o visto que quieran compartir? Bueno, yo creo que lo cultural tiene muchísima influencia, aparte, bueno, de lo que puede pasar en cada dinámica, cada sistema, porque, a ver, cada uno es un mundo, cada familia es un mundo, y bueno, eso ni hablar si lo llevamos a culturas distintas, ¿no? Yo creo que tiene mucha influencia porque creo que hay culturas donde no hay tanto tabú para hablar sobre la muerte o sobre los deseos post-mortem o sobre hacer un testimonio vital, por ejemplo, o de voluntades anticipadas. Hay lugares a donde eso ya está como previsto, lo mismo que un testamento, así como, no sé, los funerales se preparan, hay una semana quizás hasta, o está totalmente contemplado que haya un determinado tiempo para esperar a los familiares que pueden llegar de lejos y demás, mientras que eso en otros países es impensable, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que son como factores de protección que hacen que uno pueda vivirlo de una manera u otra. O así como uno a veces lo ve en las películas americanas, sobre todo estos funerales que suelen ser como muy guionados, pero a la vez, yo que viví en Países Bajos y que experimenté funerales así, claro, para mí era como un shock cultural porque yo decía, ¿esto cómo es? O sea, hasta hay un momento en que uno puede abrazar o dar el pésame, o sea, lo veía todo como muy acartonado, pero por el otro lado decía qué bueno que hayan tenido todo este tiempo para preparar esto, para poner todas esas emociones que uno necesita expresar, ¿no? Y hacerlo como, de una manera muy ritualizada, ¿no? Como muy cuidada, muy amorosa. Siempre hablando, por supuesto, de relaciones normales, de vínculos normales, donde no hay, bueno, temas muy, muy terribles o malos tratos y demás. Estamos hablando siempre de Mm, situaciones relativamente normales, si se puede usar ese término. Entonces sí creo que influyen mucho. Yo en lo personal siento que, por ejemplo, nosotros somos tres hermanos y de los tres, yo me animé a hablar de esto con mi papá. Eh, Mientras que mis hermanos no, o sea, y era cada vez que él tenía una internación o que se ponía malo o estaba, no se sentía bien o desmejoraba su salud, mis hermanos estaban siempre, no, no, viejo, pero te vas a poner bien y vas a ver y que vamos a ir al campo y que ponete bien, porque, y claro, y yo veía otra cosa, yo veía, después de mi experiencia también de haber vivido en Países Bajos y donde esto se habla un poquito más al menos, de la muerte y quizá de esto y yo le validé mucho su deseo de morir, ya estaba cansado, mi papá tenía 96 años, tenía derecho a descansar, ¿no? Y validarle también esto, yo siento que también, que más allá de que a nivel cultural es como que creo que en los países latinos también estamos como mucho más apegados, ¿no? La familia lo es todo. Y hablar de la muerte es como que parece que instalamos el tema, la estamos atrayendo, ¿no? Yo sentía que cuando quería hablar de esto con mis hermanos era, no, 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 bueno, bueno, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de, no, 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 ¿cómo vamos a hablar de que papá va a morir? Es que va a morir, o sea, todos vamos a morir, ¿no? No es solamente papá, o sea, todos en algún momento vamos a morir o vamos a enfrentar la muerte de un ser querido. Entonces, este querer tapar el sol con la mano y decir esto no lo veo, porque no lo veo y no lo nombro, no existe. Eso genera mucho más dolor. Yo siento que es como esto de querer empujar, como cuando estamos en una pileta, en una piscina y queremos poner una pelota hacia abajo, cuando sale eyectada, ¿no? Porque la fuerza con la que va a salir va a ser peor. Y esto creo que me parece que pasa mucho con estos temas, eh, que en ciertas culturas son como mucho más tabú. Y el tema de la muerte es muy tabú. El tema de la muerte lo estamos tratando de esconder, no afrontar, no lo hablamos cuando es parte natural, o sea, es parte de la vida. No podemos hablar de la vida sin hablar de la muerte. O sea, mm, todos lo vamos a experimentar en algún momento y eso lo único que hace es
poner un halo de mucho más miedo, de mucha más impotencia, cuando en realidad a lo mejor hablando de estos temas, o sea, yo no tengo la experiencia de Sebas que estuvo en Tailandia, dijiste, ¿verdad? ¿No? Donde me imagino que también en las culturas asiáticas tenemos mucho que aprender, ¿no? De esto de cómo nos paramos frente a la muerte. Entonces, en lo personal yo siento que sí. Así como hay también muchas cuestiones, yo veo a nivel hasta terminología, ¿no? Yo digo, hay culturas, por ejemplo, en Suecia tengo entendido que hay una palabra para denominar la limpieza que se hace antes de morir. No la voy a pronunciar porque daría vergüenza hablando en sueco, pero bueno, hay una palabra que denomina eso. O sea, vemos cómo culturalmente hay temas que decir, bueno, mira, sí, se hace una limpieza antes de morir, que es ordenar, dejar todo ordenado. Como un acto de amor hacia los que vienen, ¿no? Porque después me toca a mí sino decidir qué voy a hacer con esto, que a lo mejor para mi mamá era súper valioso, pero para mí no tiene un valor. O sea, entonces todo esto o como en Países Bajos que hay una palabra para denominar al núcleo familiar, por ejemplo. Entonces, ya las decisiones se toman en base a ese núcleo familiar. Entonces ya hay como una distancia de lo que es la familia extendida. Nosotros en nuestras culturas latinas, familia es familia, familia extendida, familia nuclear, es todo familia. Entonces hay cuestiones culturales que afectan mucho la manera de vivir los duelos y estos procesos que siento que quizá justamente por evitar hablarlos le terminamos agregando más sufrimiento a estos procesos, ¿no? No sé, la mirada de Sebastián, por ahí como sociólogo, pero yo creo que sí que tiene mucha influencia. Sí, yo creo que también tiene que ver con, pero nada, como puntualizar en el tema de los valores, ¿no? Tal cual lo que dijiste, Mariana, el tema de los valores en Latinoamérica son unos, que son más como de familia, es como que todavía sigue primando eso. En países europeos es otro, en Norteamérica es otro, o sea, cada uno tiene como el valor donde pone también, ¿no? Esto. Pero a mí lo que me parece interesante es de qué manera nosotros podemos como traer nuestras culturas a lo que nos pasa en el contexto en donde vivamos, ¿no? En Ecuador nosotros el tema de la muerte no te voy a decir que está más hablado, pero por lo menos tenemos un día y lo celebramos ritualmente, igual que en México, que es el 2 y el 3 de noviembre, y se hace la colada morada y las guaguas de pan, ¿no? Que es una bebida típica que se hace durante esa fecha, y la guagua de pan, que también como representa como la guagua es un bebé, es algo nuevo que van a hacer y algo que murió. Entonces, un poco traer eso como dentro de la cultura en donde estás, también el poder es justamente lo colectivo. O sea, no importa en dónde estés, hablar de esos temas con la gente con la que estés cerca, porque eso también va generando una ritualidad, que es lo que más hemos perdido en el tema de la muerte, Ujú, porque lo vivimos en soledad, no lo queremos compartir, porque hay un miedo justamente a conectar con la emocionalidad, a conectar con lo que nos duele, a conectar con lo que nos pasa. Y hay un autor que a mí me encanta que se llama Byung-Chul Han, que él tiene un libro que se llama Pulsión de muerte y capitalismo. Y él un poco en esa tesis, él habla que nosotros en estas sociedades occidentales en las que vivimos, siempre estamos como en constante búsqueda de producir y hacer cosas y estar como en un objetivo y logro y haciendo, porque lo que menos queremos es justamente conectar. Conectar con el dolor, conectar con lo que con esas conversaciones pendientes, porque no es fácil, puede ser así como, ay, sí, hay que tener las conversaciones pendientes. Ahora, ¿desde dónde lo abordas? ujú, ¿Desde qué manera lo haces? ujú, Porque puedes ir con el rencor, puedes ir con la ira, puedes ir con el odio, y ahí en lugar de construir, destruyes mucho más. Y lo esencial justamente es ir preparándonos cómo son nuestras narrativas, ujú, porque nuestras narrativas son las que nos van conectando con lo que se va. Porque ujú, al final el cuerpo físico es una muerte que, chao, se va, nunca más está y nunca vamos a poder sentir el olor, nunca vamos a poder sentir el abrazo, pero sí hay narrativas que nos quedan de esas personas. Y esas narrativas son las que están presentes en nuestra vida y también en nuestro entorno. ujú, Porque yo creo que por más que migremos a donde sea, siempre va a haber un nombre de una calle o siempre va a haber algún nombre de algún lugar cercano en el que estemos que nos debe de nuevo a nuestra tierra. ujú, Es como un recordatorio de nuestras raíces y un recordatorio de decir, bueno, esto es lo que hay vivo en mí y de qué manera también lo transmito con mi comunidad. Por eso es crear comunidades compasivas.
con esas nuevas personas con las que estás en red, con tus vecinos, con tus vecinas, con tus amigos, con tu red más cercana. Si logras estructurar eso, vas a tener muchas más herramientas para acompañar un duelo transnacional o un duelo también que te esté pasando a ti en este momento cuando estés en otra ciudad, en otro país, con otros valores, con otra cultura, con otra comida. Y para mí eso es una de las cosas que más me interpela porque soy una persona que le encanta comer y, y es como, bueno, ¿cómo traigo de nuevo mi cultura a ese paladar, a eso que ya salgo a la calle y no tengo vivo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo experimento? ¿De qué manera? Entonces, por eso creo que es tan importante hablar de estos temas y yo nada, agradezco siempre a Irene de poder como tener estos espacios porque es crear comunidad, es crear una identidad nueva contigo, Mariana, que no te conozco, pero me resuenas totalmente en toda Ujú, lo que me estás compartiendo y es clave justamente tener más personas que puedan tener esa guía en estos momentos, porque el duelo se va a vivir de otra forma, no es dale, dale, salí adelante, papá o abuelo, o lo que sea, que sí, que puede ser que queramos, pero muchas veces su propia alma o su propio ser ya está. Entonces, ¿cómo acompañamos ese momento? ¿De qué manera? ujú. Así que hasta ahí seguimos con Irene. Me encanta, yo resono mucho con todo lo que han compartido y quiero complementar con cosas diferentes. Bueno, obviamente que suman. Por un lado, sí, esto que dices de las comunidades, ¿no? De la importancia de mantener conexión con nuestra comunidad en nuestro país, esta cercanía emocional, pero al mismo tiempo crear comunidad en donde vivimos, ¿no? Traer nuestra cultura también para atravesar el duelo desde el lugar en el que estemos. Y también, justo, mi intención con estas conversaciones es esta comunidad virtual, que si bien no conocemos a todas las personas que vayan a estar detrás de la pantalla viendo esto en diferentes partes del mundo, pero nos une tanto la experiencia del duelo, que es una experiencia muy humana, y la experiencia migratoria. Y entonces el hecho de empezar a hablar de esto es como crear estas voces, estas narrativas que suceden luego internamente, ¿no? Siempre digo, después de la terapia, sigue la conversación aquí y aquí, pero también con otras personas, ¿no? Con otros migrantes y entre nosotros también. Entonces, bueno, eso por un lado. La cultura influye, por supuesto, y en mi caso influyó mucho en distancia como yo decidí, si bien pude ir y mi familia me esperó unos días después, ahora voy a hablar de los contextos, pero en la cultura, la parte del ritual y seguir haciendo, por ejemplo, mi altar de muertos con mis abuelos y honrar y recordar esa parte tan bonita de quienes fueron en vida, para mí ha sido súper sanador y es una fecha que si bien antes me gustaba, hoy vivo como con más ilusión, ¿no? Es una ilusión rara, sé que los mexicanos la entenderán un poquito mejor o quien ha ido a México, pero es como, puede doler que no estés, pero honro tu vida, ¿no? A través de ese altar, entonces es algo muy lindo. Y luego los contextos, por supuesto, determinan cómo lo vivimos, en general todos, pero para el migrante yo creo que es algo como que todavía se ve más, ¿no? En mi caso, yo viví este duelo en un contexto de pandemia, en un contexto de imposibilidad de esa movilidad, ¿no? Entonces fue muy fuerte y para todas las personas que vivieron, todos los migrantes que vivieron duelo transnacional justo en pandemia, como que fue el contexto el que hizo todavía más complejo esto, ¿no? Y luego están estos contextos no privilegiados más allá de la pandemia, una imposibilidad económica de viajar, ¿no? O una situación de residencia que me impide salir del país, o una situación irregular en la migración que por supuesto también me lo impide. Entonces, y otras imposibilidades, ¿no? Que definitivamente influyen en cómo lo vivimos. A mí me ha tocado como, Irene, acaba de morir mi padre y estoy por dar a luz. No puedo en este momento ir, ¿no? Entonces, como, esta parte de que no es una complejidad solamente de poder ir, sino también emocional, de decir, hay una parte de mí que está en uno de los momentos más felices y en uno de los momentos más duros, que es algo que ha acompañado. Entonces, la vida, los contextos en sus diferentes niveles, por supuesto, van a influir, ¿no? En cómo lo vivamos. Y esto siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El contexto de mi cultura de acogida, que tanto ayuda, permite, impulsa que yo pueda hablar de esto con mayor naturalidad, como lo es tal vez un país como Países Bajos, ¿no? O cómo lo podría dificultar porque es un tema tabú, que no se habla.
mi contexto social, si tengo red ya, si aún no la tengo, si hablo el idioma, si no, si tengo el dinero o no. O sea, son ventanitas y puertas que se van abriendo o cerrando, ¿no? Entonces, bueno, esto ponerlo aquí porque definitivamente no podemos tocar todas las experiencias, pero que cada uno que escuche se ponga a reflexionar cómo su propia experiencia o facilita o dificulta, pero desde esta mirada compasiva que dice Sebas, ¿no? Desde esta mirada que se ve como un ser humano viviendo una situación compleja, atravesándola desde sus propios privilegios o dificultades, ¿no? Porque a veces puedo no tener los privilegios económicos, pero sí los emocionales. Entonces eso definitivamente hace una diferencia. A veces puedo tener todos los privilegios económicos y si no tengo el sostén social y personal o no, la resiliencia o la salud mental en ese momento, pues incluso con todo el dinero del mundo puede ser la situación más compleja, ¿no? Entonces, bueno, voy a mi siguiente pregunta que es, pues las emociones, ¿no? Las emociones más comunes, ¿cuáles son las emociones más frecuentes que ustedes han atravesado en estas muertes o que han visto a otros migrantes, amigos, colegas atravesar? Bueno, eso creo que es sumamente personal porque depende mucho del vínculo que uno tenía con la persona que fallece. Y también, bueno, depende del contexto, ¿no? De las circunstancias en que se da la muerte. Entonces, eso yo puedo decir de lo que yo noto, lo que he vivido en mi caso, ¿no? Yo siempre sentí mucha culpa, ¿no? La culpa de no estar ahí. Todo el tiempo como cuidadora, estoy hablando no solamente ya del momento de la muerte, sino de esos años donde los roles se intercambian, ¿no? Uno pasa a ser hijo, pero cuidador de sus padres. Entonces yo en cada último viaje, cuando veía el deterioro de mi papá, bueno, ahora lo estoy viviendo también con mi madre, pero sentía culpa, ¿no? Esta culpa de decir, yo quiero estar acá, yo quisiera ser parte de los cuidados, y si bien uno puede involucrarse en los cuidados de alguna u otra manera a la distancia, no es lo mismo, no es este día a día decir, papá, mañana paso a verte, mañana vengo y te leo ese capítulo del libro, o mañana hacemos tal cosa, ¿no? Esta cosa del estar. Yo sentía esa necesidad, esas ganas de estar y de ser parte de, ¿no? De acompañar la vejez. Y después la impotencia, ¿no? Esta impotencia de decir estoy, pero me está pasando de que quiero estar ahí, pero es que mi vida en este momento está acá. Tengo hijos menores, hay una cuestión, yo veía, por ejemplo, esa misma semana que falleció mi papá, era el cumpleaños de mi hija más pequeña, ¿no? Y ella está bien, por supuesto que estuvo triste por la muerte del abuelo y conectó con su propia emoción, ¿no? Pero ella estaba ilusionada por su cumpleaños, o sea, iba a ser su cumpleaños. Entonces, bueno, cómo uno pone en toda la balanza todo lo que le está pasando a cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Entonces yo, si bien me había planteado, dependiendo de cómo entrara, si mi papá entraba en situación de últimos días ante un desenlace inminente, pero mi papá tenía estas internaciones que iba y salía bien, y bueno, y no había ninguna razón para pensar que ya iba a morir. Entonces hasta que llegó esa última internación, ¿no? Entonces yo como que venía trabajándome esto y yo decía, bueno, si realmente entra en situación de últimos días, que los médicos nos dicen, como en casos de enfermedades terminales, bueno, ya es momento de, quizá viajaría, pero yo particularmente sentía que no quería estar sola en un vuelo y que hubiera un desenlace fatal y que yo estuviera en el medio del viaje o sola o que me encontrara la noticia totalmente sola. Entonces, bueno, yo particularmente, de acuerdo a mi historia de duelos, preferí quedarme, tomé la decisión. Y ahí voy a lo importante esto de apropiarse, ¿no? De estas decisiones, ser parte, por más que uno esté lejos, que te tengan informado en la medida de lo posible de todo, que sea uno tiene hermanos o familiares que estén haciéndose cargo de algunas cuestiones que a uno lo hagan partícipe de esas decisiones, no necesariamente porque estoy lejos no puedo participar de los cuidados. A lo mejor va a haber cosas que voy a hacer o de alguna manera o voy a tener un representante o voy a contratar a una persona o voy a ser parte de las decisiones. Y lo mismo al momento de la muerte. Entonces, con las emociones a mí me pasó eso, tratar de mitigar esta culpa teniendo presencia de la manera en que se podía, ¿no? Siendo parte de las decisiones. Y después con esto de eh, haber hablado con mi papá de sus deseos post-mortem también me hizo tomar una decisión respecto de este momento, porque yo le decía a papá, si yo, que es muy probable que no pueda estar en ese momento, yo me comprometo
a llevar tus cenizas a estos lugares a donde vos querés que se lleven, ¿no? Esa va a ser mi forma de ritualizar y de hacer comunidad con estos rituales. Entonces, así fue, o sea, yo parte de las cenizas fueron llevadas a un lugar y ese fue mi momento de vivir eso en comunidad con mis hermanos, con mi mamá, con mis sobrinas, o sea, hicimos una ceremonia muy íntima y todavía queda una pendiente porque parte va a ir a Perú. Entonces, todo esto, que yo ahora lo digo sin emocionarme, sin desregularme, me llevó charlas y charlas de caerme y deshidratarme en lágrimas. Entonces, pero por eso digo, qué bueno haber hablado de estas cosas, qué bueno haberle planteado esto a mi papá, haberle preguntado qué quería él y no tener que decidir yo en medio de un viaje de miles de kilómetros y miles de euros y demás, encima de todo lo que hay que organizar a nivel logístico de un viaje, que de por sí es un estrés, por más que sean hasta unas vacaciones, es estresante. Imagínense en un momento de tener que ir a despedir a un ser querido. Entonces, para mí, bueno, el tema de la culpa, la impotencia, la frustración, el enojo, también enojo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y el cuestionamiento del proyecto migratorio, ¿no? ¿Hasta qué punto vale la pena esto, ¿no? ¿Cuál es el costo emocional de estar tan lejos cuando pasa esto? O sea, ¿qué pongo en la balanza yo, ¿no? Uno tiene como un cuestionamiento muy fuerte a nivel identitario y a la vez, o sea, también depende, porque si hay alguien que está teniendo un proyecto migratorio súper exitoso, quizá, por supuesto, lo vivirá diferente o está en otro momento de la migración, en un momento de brillo, pero cuando a lo mejor uno está también se junta con una etapa vital a donde hay mucho cuestionamiento del sentido de la vida y demás, estas cosas pueden como desestabilizarnos mucho. Así que particularmente se mezclan muchísimas emociones, pero creo que en lo que yo he escuchado y lo que veo es mucha culpa, ¿no? Con otros migrantes que hemos compartido el tema de la culpa es como pesa mucho, pesa mucho. ¿Tú, Sebas? Sí, yo creo que ahí es en donde uno vuelca la emocionalidad y de qué manera. Ujú, Porque cuando falleció mi abuela chilena, bueno, yo ya había tenido las conversaciones de, bueno, qué queríamos que se haga con las cenizas, qué ciertas cosas van a pasar. eh, y hay una parte que es la parte más como de estas voluntades anticipadas, que lo puedes hablar así un poco más como nada, como una conversación que no queda escrito en nada y que ya está y que sabes internamente que eso puede hacer y que entonces nosotros, cuando falleció mi abuela, nos fuimos presencialmente, mi hermano estaba en Ecuador, yo estaba acá, pero yo ya había quedado con el compromiso de las cenizas después de un tiempo, poder ritualizar esto, ¿no? Entonces fue interesante eso. Pero hay otro detalle que también es interesante porque ahí es donde las familias se fragmentan, que es el tema de la herencia y de unas cuestiones más prácticas, ¿no? Porque si esa persona no hizo el trabajo de hacerlo así de escrito, después la familia se fragmenta. No, pero es que era esto, pero es que era este otro. Entonces esas son cosas que también hay que poner en discusión, porque si no, después empieza como a generarse todo un tema que es, nada, un lío en el sentido, que es al pedo, como dicen acá en Argentina, porque tranquilamente se tienen que hablar de esos temas en vida y se tienen que ir como gestionando esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el proceso de tu presencia en este acompañamiento. Y la segunda cosa que también quería decirles es, yo al dar talleres de comunidades compasivas, yo siempre me acuerdo de un caso de una mujer peruana que ella no tenía la economía para poder ir a visitar a su madre, que estaba ya en su proceso de fin de vida, pero ella empezó a volcar su emocionalidad en la presencia de otra comunidad. Ella estaba cuidando a una mujer que tenía más o menos la misma edad que la mamá. mm, Entonces empezó a volcar su intencionalidad ahí. Entonces le dijo a esta señora, mira, mi mamá está muriendo, yo lo que te pido por favor que empecemos a orar. Y ellos empezaron a orar, a orar, a orar, a orar así, entre las dos, ¿no? Por su madre. Y después, yo no estoy diciendo que sea una cuestión mágica, sí, pero se empezaron a gestionar redes. Y la mujer que cuidaba a esta señora de acá argentina logró conseguir un pasaje a mucho menor precio para poder ir a despedir a su madre. ujú. Entonces aquí tiene que ver en dónde tú estás poniendo tu emocionalidad frente a un contexto en el que es una mierda, porque duele. Entonces, ¿en dónde uno pone la energía?
ujú, va a ponernos, nos vamos a poner en la queja, en que no tengo, en que no puedo, o empiezo a construir lo que a mí me gustaría construir con esa persona que está por fallecer o que está en ese proceso. ujú, Entonces ahí es lo importante de ver en dónde está mi narrativa, en dónde la pongo. ujú, Porque si no empiezo a generar una toxicidad mental y eso voy compartiendo al resto. ujú, Y de esa manera no hay un sostén, no hay un equilibrio y no hay una contención real. ujú, Porque es justamente ir creando esa comunidad. Y por eso es tan importante ir viendo en dónde están esas narrativas de la culpa. La culpa es una cuestión judeo-cristiana que nosotros tenemos y que está ahí, pum, metida. ujú, Entonces, bueno, ¿cómo nos sacamos un poco esos prejuicios? ¿Cómo nos sacamos de ese tipo como también? Porque nosotros sentimos de acuerdo a nuestro entorno. ujú, Y es sumamente importante ir como mirando de qué manera nosotros vamos cuidando ese entorno, porque aquí también hay algo que no le hemos mencionado, que es el tema de los perros y de las mascotas. ujú, Eso también es durísimo, ujú, porque son seres que estuvieron acompañándonos durante un tiempo y nosotros migramos y esos perritos quedaron ahí. Pero yo creo que ellos tienen algo para mostrarnos que es interesantísima en el sentido de que es un amor incondicional. ujú, Y el tema de eso es que esos no pueden despedirse, no nos pueden decir chao, ¿no? Entonces también, ¿cómo vivimos esos procesos? Así, pues, mi perro también falleció hace unos meses atrás y también fue a hacer todos estos encuentros virtuales con mi mamá, con mi abuelo, con mi hermano, este, e ir viendo ese proceso y yo pudiendo también como hablar con Tomás. Entonces también como es importante de qué manera nosotros también estamos en esa presencia ante la ausencia física nuestra. Entonces, un poco la invitación es a eso, es en dónde volcamos nuestra emocionalidad y de qué manera. Y acá otro factor que me parece sumamente importante es que más varones tenemos que empezar a aprender estos temas, porque siempre, casi siempre son las mujeres las que están al cuidado ujú, y son las que terminan saturadas porque no tienen un sostén. Entonces, también ahí está la red. Bueno, si tú puedes cuidar de una manera más emocional, bueno, acompañen. Bueno, pero tú, podemos empezar a ver roles. Ah, a lo mejor vos no puedes en la emocionalidad porque te está, es demasiado. Bueno, pues ocúpate de ciertas cosas más administrativas o empieza a averiguar estas cosas. O sea, como que entre todos en red, porque cada uno tiene una potencia. ujú. Entonces tenemos que ver esas potencias en red, en la familia. Y ahí es cuando la comunidad en sí hace que sea un poco más liviano el asunto, porque no vivimos en soledad y ahí sí también empezamos a gestionar esta red. Así que eso es lo que quería como aportar por ahora. Muy en línea también con ustedes. Creo que el tema Pilar y una de las preguntas, y creo que ya la cubrimos, era sobre la culpa, que creo que es una de las emociones más comunes, ¿no? Esta idea de que si hubiera estado tal vez, ¿no? Estos tal vez y estos hubieras, y siempre les digo no. O sea, si hubieras estado, tal vez no hubieras estado a distancia con la conciencia que lograste tener por estar a distancia. Entonces, como trabajar mucho esta parte. Definitivamente la culpa la apacigüe estas conversaciones a tiempo cuando es posible tenerlas, ¿no? Este trabajo de como, pues sí, sanar los vínculos en vida, ¿no? Cuando es posible. Y esto me remite al otro punto que yo quería añadir, que es otra de las cosas que veo además de la culpa, es que luego aparece después, o sea, en el duelo transnacional aparece todo este sobreequipaje de lo no trabajado con esa persona y algo de lo que veo es mucho como el, ahora que ya no está, me sale el enojo de lo que reprimí, ¿no? Porque ya esta persona ya no está para hacer el reparo, ya no hay posibilidad alguna de que esta persona pueda pedirme perdón, pueda reconocer, pueda recoger, ¿no? Sobre todo pasa con padres, con abuelos, pues esto, ¿no? Que no hubo en el vínculo. Entonces, mucho de lo que toca trabajar es el sanar el resentimiento, que además da más culpa, ¿no? Como, ¿cómo voy a tener resentimiento a alguien que ya no está? Uf, pero aún así está, hay una herida que hay que darle un espacio. Entonces siempre digo, pues cuando ya no hay posibilidad de reparo, se trabaja mucho a nivel emocional, a nivel incluso también espiritual, energético, ¿no? De decir, bueno, ya esta persona no está físicamente, pero yo aún así puedo hacer algo con el vínculo para que no se quede así, para yo seguir mi vida desde otro lugar, ¿no?
Entonces, bueno, esto. Y luego ya a lo que decía Mariana, porque yo muchas veces decía, es que sigo llorando, eso quiere decir que sigo, ¿no? Como que no he como procesado la muerte de mi abuela o de mi abuelo. Y yo algo que he aprendido es que puedo seguir sintiendo mientras siga viviendo. Y cuando seguimos viviendo es que el duelo no es que es un proceso natural de reorganizarnos. Cuando nos hemos reorganizado no significa que deja de doler, no significa que tengamos días en los que nos acordemos y nos venga la nostalgia o lloremos, ¿no? A mí me pasa que de repente un día bonito me emociona y pues ya está, ¿no? Y no es que no haya logrado reorganizar esa pérdida, sino que el amor ahí sigue, la emoción ahí sigue, ¿no? O sea, el amor no desaparece. El duelo no es que desaparezca lo que sentí. Y cuando hubo mucho amor, también hay mucha incomodidad cuando veo que esa persona a la que tanto amé ya no está, ¿no? Y lo último que quiero mencionar, esto que decía Sebas, qué importante, ¿no? Porque las mascotas definitivamente es algo que veo mucho, muchos migrantes que dejan a sus perrijos, gatijos o lo que sea, animalijos, con sus otros familiares porque no pueden traérselos muchas veces y la gran culpa que hay y justo esta dificultad de que como no hay esta capacidad de despedirme en palabra, pero estas muchas otras formas que hay de transitar este duelo, ¿no? Que de hecho tengo un video sobre esto, duelo animal, y lo importante que es también nombrar esto, ¿no? Porque son estos duelos no autorizados o desautorizados, ¿no? O que sí, invisibilizados, ¿no? Como que la gente, ay, qué ridículo. No, no, no es solo un perro. O sea, fue tal vez uno de mis amores más, pues más, incondicionales, ¿no? Entonces, qué importante también darle lugar a estos duelos. Así que gracias por nombrarlo. Me gustaría irme ahora como ya hemos hablado también como de cómo suplir esta distancia, ¿no? Hablabas de estas meditaciones que hiciste con tu familia, se vas a distancia, ¿no? Estas videollamadas, estas conversaciones que se tienen cuando estamos. Creo que el hablar o el hacer comunidad es muy importante. Me gustaría que ahora hablemos y bueno, hemos hablado también del apoyo, ¿no? O sea, de esto que decías, Sebas, de comunidades compasivas, y yo creo que aquí también está como de generar sociedades que tengan estas, o sea, no solo en lo familiar, sino en lo comunitario, los colegios, los médicos, ¿no? Como los servicios de atención a migrantes que tengan esa sensibilidad. Yo puedo entender que está la parte migratoria de alguien que pues tiene que decidir en base a una ley un permiso, pero que tanto también se requiere esa sensibilidad a cara de estar enfrente de un migrante que está viviendo una situación compleja, ¿no? Incluso hasta para decirle que no, muchas veces la ley puede decir que no, no te puedo dar este permiso express, pero el cómo lo digo, el cómo afronto mi servicio a cara pública puede ayudar a que esa persona atraviese, al menos en ese momento o en ese contacto, diferente el duelo, ¿no? Esa sensibilidad y esa empatía. Me gustaría que hablemos, para no dejarlo de lado, sobre el impacto de la identidad y pertenencia, ¿no? Cómo nos afecta el, el, em, el vivir esto en relación a quienes se quedan, a la familia, a la identidad con nuestro país. Me gustaría que este sea nuestro, por así decirlo, penúltimo punto antes de cerrar. Sé que este tema se puede explorar ampliamente y ojalá que se genere también un conversatorio en los comentarios de este video, pero ¿qué piensan respecto a la identidad y a la pertenencia? Se sintieron pertenecientes justo en los rituales, en la distancia, con su gente? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, empiezo yo, que al final siempre estoy empezando yo. Para mí fue Como- muy duro porque, claro, mientras yo vivía en Países Bajos estaba mi familia política y entonces yo sentía como esta familia, esta tribu, ¿no? Yo le llamo la tribu que acompaña, que acoge, que arropa. Y estando aquí en España, claro, yo siempre digo, las casualidades no existen. Se dio que el día que fallece mi papá estaba conmigo una amiga de mi infancia y de mi pueblo. O sea, eso era una posibilidad en un millón, ¿no? De que eso pasara y pasó. Y a la vez, mi papá, bueno, yo dije que era peruano y mi prima favorita de Perú estaba también en España por una situación totalmente atípica, algo que no debería haber estado y estaba aquí en España. Entonces, mi experiencia fue, si no hubieran estado esas dos personas, creo que habría sido mucho más terrible de lo que fue.
Porque claro, yo siento que en esto del duelo transnacional, dependiendo de nuestra situación y de la comunidad y del tiempo que haga que uno esté en el país de residencia y de la comunidad y las redes que haya logrado generar, uno termina siendo un duelo muy desautorizado. Vos nombraste el tema de duelo desautorizado. ¿Por qué? Porque uno, o sea, aquí mi papá no era nadie. O sea, o sea, uno por qué ama, por qué llora. O sea, el duelo es el precio que pagamos por amar, ¿no? Entonces, para mí aquí mi padre no era nadie. O sea, yo le puedo decir a una vecina, sí, falleció mi papá y estar muy conmocionada, pero mi vecina no tenía vínculo con mi papá. Entonces, esa distancia nos priva, ¿no? De esa sensación de pertenencia. De esos rituales del duelo, del luto, de que estás en el funeral o en el velorio y la gente se acerca porque lo conoció a tu padre o a la persona que haya fallecido, te recuerda algo, te habilita a llorar, a expresarte, a sacar afuera todo eso que uno está sintiendo. Y claro, en la distancia y en esa comunidad donde uno está, donde esa persona no era nadie, por decir, no es que no era nadie, es una persona respetable y demás, pero no hay nadie que sienta lo que uno siente, o que no fue amigo, o no fue tío. O sea, si yo hubiera estado en Argentina, seguramente iba a estar no solo con mis hermanos, mi madre, sino con gente que lo conocía a mi padre, con gente de toda la vida, o amigos, o colegas, o ex colegas, o lo que fuera. Entonces, todo eso que habilita a expresarse, yo siento que no lo tuve aquí. O sea, lo tuve, bueno, en un círculo muy pequeñito que fueron esta amiga que me acompañó, que estaba justo de visita, mi prima, que vino inmediatamente desde donde estaba aquí en España, se acercó, y bueno, mi marido y mis hijos. Pero bueno, no deja de ser como una experiencia muy pequeñita, ¿no? Y después yo salía y a donde iba, o sea, claro, quizás si uno está en su pueblo y pasa esto, te vas a cruzar con un montón de gente que te dice, me enteré de lo de tu papá, o que te va a habilitar permanentemente a expresarte. Yo entonces a ese nivel sentí un quiebre muy fuerte a nivel sentido de pertenencia y de falta de comunidad. Me di cuenta de que estoy bastante sola, ¿no? En esto y que digo, uy, cuando pasa esto, qué fuerte. Más allá de que después, bueno, a través de la virtualidad pude estar presente en ese velorio, de cierta manera, bueno, ser parte un poco de estos rituales, pero que no es lo mismo. Sabemos que la parte física, los abrazos, el llanto, el poder esto, abrazarse, tocar al ser querido, o sea, los olores, todos los sentidos puestos, o sea, hacer que esta experiencia de duelo pase por el cuerpo, ¿no? Entonces esta distancia hace que ese duelo se desautorice un poco, ¿no? Uno vive como en una realidad paralela, ¿no? Está viviendo hasta por momentos disociado, ¿no? Porque yo también lo leía en testimonios de migrantes que a lo mejor reciben la noticia y están trabajando a donde estén y de repente, bueno, no, nada, están llorando en el baño y ahí para ahí nadie conoce a ese papá, a esa mamá que falleció, esa persona, y bueno, se siente como muy sola solo o sola en la experiencia. Entonces eso sí siento que para mí fue muy fuerte a nivel pertenencia y comunidad. Sentí que a mí me cuestionó mucho decir, uy, otra vez me replanteé el proyecto migratorio, ¿no? Esto de estar tan lejos, o sea, ¿hasta qué punto vale la pena, ¿no? Es como fue una pregunta muy fuerte. Así que sí, mi experiencia sí tiene un impacto muy grande. Ujú. Gracias, Mariana. Sebas, ¿tú cómo lo viviste? Eh, sí, estoy totalmente, también resueno completamente con Mariana, es difícil. Eh, Desde mi mirada, un poco lo que he hecho en estas situaciones con respecto a la última, al fallecimiento de mi abuelo, lo que nosotros empezamos a hacer fue juntarnos, ¿no? Entonces me acuerdo que hicimos un velorio virtual y todavía me acuerdo como de ciertos momentos o de ciertos comentarios de mi tía o de mi hermano, eh, acordándonos de anécdotas de mi abuelo, o sea, recuperando esas narrativas y recuperando también como esas cosas, ¿no? Y a mí también lo que me ha pasado en este último tiempo es que eso me ha conectado mucho más con mi viejo, Mm, eh, porque ha sido tener conversaciones mucho más cercanas con mi papá ahora, de él contándome ciertas experiencias con mi abuelo, de ciertos momentos, de cómo fue que mi abuelo fue a Ecuador y por qué en Ecuador, este, después fue mi papá, o sea, empezar a ver también como ese recorrido de por qué carajo estoy yo en este mundo también, o sea, porque de una decisión de mi abuelo, de irse a Ecuador por una oportunidad laboral, nace todo esto que estoy hablando en este instante también. O sea, porque soy fruto de decisiones que me fueron ajenas
pero que, bueno, me van conectando con mi biografía, me van conectando con mis raíces y también me van conectando con la forma en la que soy. Y hay veces que esto de la identidad, de poder estar con otros, sea interesante cuando te digan, ah, bueno, que te encuentres con alguien y te digan, ah, bueno, lo siento, pero hay veces que puede ser hasta contraproducente porque te recargan y te afianzan de nuevo como esa manera de su propia abordaje, o Mm, sea, frente a, ¿no? O sea, desde el dolor, desde la, no sé, pero hay otras formas también de acompañarnos en estos momentos. Pero sí, yo creo, como vuelvo a reiterar, es el en dónde estás tú en este momento, qué red tienes. Si Sí. tienes una red que te sostiene en este instante, es mucho más fácil. Ujú, En noviembre, ahora el 2 3 de noviembre, nosotros con Violeta, que es una amiga mexicana, hicimos, o sea, o hablamos de nuevo y ponemos, honramos ahí a nuestros ancestros. Y es clave eso, o sea, son amigos, amigas, familiares que vamos construyendo en estos nuevos países, que que hace que también tengas como más armado una gestión emocional. Pero sí, 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 es importante como el tema de la pertenencia y la identidad, yo creo que la vamos construyendo con nuevas comunidades en donde estamos, porque ujú, eso es lo que da también como más vitalidad al proyecto migratorio. Y mientras más vitalidad tenga tu proyecto migratorio y estés más como convencido de que nada, tienes como esa fortaleza de tus decisiones, va a hacer que puedas acompañar desde otro lugar, ujú, porque ese otro lugar va a ser como mucho más con potencia, no desde la ausencia, sino desde la presencia. Por eso es mi invitación de tu proceso de la presencia en el cuidado, porque justamente vamos trabajando con esto y con dos herramientas que a mí me parecen fundamentales en este momento, eh, que es el tema de la caminata sin distracciones, caminar, salir a caminar, caminar, caminar sin distracciones, y el de la escritura porque ujú, también estamos tan saturados con tanta información que es difícil conectar. ujú, Entonces, si realmente quieres conectar con un duelo, si realmente quieres honrar a ese ser, bueno, date el tiempo, ujú, porque el duelo no es algo que es listo, ya está, la siguiente cosa mariposa, no, es algo que el duelo es como tener un hueco grandísimo que sabemos que está dentro nuestro y que cada tanto hay que mirar ahí a ese vacío y decir, bueno, ahí está, ujú, convive con nosotros. Pero para eso es necesaria la presencia corporal. Caminar sin ningún tipo de motivo, sino como dejar que tu cuerpo vaya haciendo lo que necesita y escribir. Eso va ordenando también la emocionalidad y también nos va dando como una pauta este, más cercana a nosotros mismos y de esa manera también tener una comunidad eh, en donde podamos como compartir también esto. Así que eso sería. Gracias, Sebas, qué lindo, me encanta. Pues sí, definitivamente yo añadiría que desde el acompañamiento la diversidad de experiencias es amplia. Están desde las personas que justo la pertenencia, ¿no? Como la sienten más fuerte, incluso en la distancia y sin la posibilidad de ir, eso les une como familia y se sienten, ¿no? Como partícipe y que su gente les jala y que su gente de acá les sostiene y también gente que pues se siente castigada por no estar, juzgada por no estar o que justo incluso pone como más en la superficie ya la ruptura que hay de ciertos vínculos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia amplia en base a pues las circunstancias de cada quien. Yo en lo personal sí lo viví muy desde el privilegio, la verdad, porque de estos privilegios relacionales, uno, por la gente que pues me ha tocado como familia y también la gente que he elegido como familia y también por justo tener estas conversaciones incómodas, ¿no? Me sentí perteneciente y muy sostenida aquí porque justo yo ya había dicho muchas veces como lo peor que me puede pasar es que se mueran mis abuelos estando yo a distancia y cuando pasó mi gente estuvo, o sea, desde la amiga que me mandó flores, la amiga que estuvo pendiente de mí, la amiga que me ayudó a buscar mi vuelo, o sea, muy sostenida mi pareja en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí sentí como que si bien obviamente uno desea estar, pero me sentí sostenida. Y luego creo que el hecho de que mi abuela hablara de estas cosas y pusiera su voluntad de no quiero nada de negro, no quiero tristeza, no quiero un ataúd, hizo que
que sintiera que nuestro duelo y nuestro ritual tenía una identidad, la suya, su voluntad. Entonces fue muy bonito, fue sentir que estábamos haciendo lo que ella quería y eso nos unió aún más, ¿no? Todos de blanco, en la playa, diciendo cosas súper bonitas, recordando cosas súper lindas, obviamente con el dolor y la incomodidad de la pérdida, pero con esa bondad del ritual elegido, ¿no? Entonces, pues yo sí es algo que invito a que le empecemos a contar a la gente cómo queremos ser despedidos, cómo queremos que nos recuerden, ¿no? Aunque nos duela mucho. Y ya solamente para cerrar, pues definitivamente coincido con lo que dice Sebas, creo que sanamos en comunidad, sanamos en relación y creo que le hemos hecho mucho énfasis a esto. Sí, también considero que la escritura es una manera de estar presente y de conectar y de dar espacio a lo que sentimos, tanto de manera personal como un journal, ¿no? Pero también desde lo terapéutico, muchos de los rituales y herramientas que trabajo justo para duelo son narrativas, son de escritura, ¿no? Como son poner en palabra, en papel y sé que tú también lo trabajas, ¿no? Como tanto de voluntades en tu caso, yo tal vez como de despedidas, de cierres, de agradecimientos, de también decir sin filtro lo que dolió, ¿no? Es también una manera de permitir que el otro se vaya, ¿no? Que esto hablaba Mariana, ya no lo comenté, pero el derecho del otro a morir, ¿no? Como de no sostener o querer como que alguien viva más de lo que quiere vivir. Entonces, bueno, creo que hay muchas maneras y muchas recomendaciones. Definitivamente podríamos estar horas aquí, pero me gustaría pues que hagamos un cierre, si quieren, con una última frase o recomendación y también con cómo quieren que les encuentren. Yo de todas maneras dejaré toda la descripción, en la descripción sus datos, su información, pero bueno, para que hagamos este cierre. Mariana. Bueno, nada, de mi parte, creo que todos estos espacios de reflexión y de compartir pueden ayudarnos a todos. Son distintas miradas. Yo no puedo decir lo que tiene que hacer el otro, pero bueno, a veces compartiendo otro puede decir, uy, mira, eso no se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces todo lo que uno comparta desde el amor, ¿no? Desde un lugar luminoso siempre puede ayudar a otros y sentarse. Para mí como así como si yo tuviera que dar como una, no sé si recomendación, o no me gusta usar la palabra consejo, pero sí como algo de compartir muy desde mí, esto de tener estas conversaciones incómodas, que pueden resultar incómodas, pero a la vez pueden ser muy amorosas y un momento para... Bueno, para hablar de estas cosas pendientes y que nos pueda aliviar mucho, ¿no? Más allá de que sintamos dolor, que vamos a llorar, que vamos a conectar con esas emociones que por ahí nos pueden resultar desagradables, pero que tienen un mensaje, ¿no? Por algo esto, de dónde nos duele esto, hablar de esto, por qué nos duele. Entonces, plantearnos o para qué, ¿no? Y que nos mueva a tomar decisiones, a apropiarnos de los duelos, ¿no? Que nadie nos diga cómo lo tenemos que vivir. De repente para mí fue significativo tomar la decisión que tomé, pasar un tiempo muy intenso, más o menos un mes y medio antes de que mi papá fallezca, estuve muy presente, validando mucho su deseo ya de partir, pero a la vez aprovechando al máximo ese tiempo que todavía tenía de vida. Y después no pude estar, pero cuando a los meses volví, bueno, como ponerme tareas, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer esto y el tiempo que esté en Argentina voy a aprovechar para hacer esto y me propongo hacer esto, como, no sé, para mí fue de repente los días que estuve aquí escribí mucho, así que muy bien la sugerencia de Sebas, ¿no? De usar la escritura como herramienta terapéutica y después cada tanto vuelvo a esos escritos, decir, uy, mira lo que me pasó y miro y digo, uy, mira y ahora cómo estoy, cómo esto que fui sintiendo se fue transformando y hay momentos que vuelvo a sentir cosas parecidas, pero ya no, o sea, tengo días mejores. Y después, bueno, proponerme ir, estar en los lugares donde estuvo mi papá en sus últimos días, sus últimas horas, a hablar con las personas que estuvieron cuando él empezó a sentirse mal, hasta su desenlace, ir a la sala velatoria, no sé, cosas que a lo mejor para otros serían como una locura, es decir, no digo que toda la gente tenga que hacer eso, pero yo me propuse cumplir con esas tareas, armar un ritual con la familia, inclusive haciendo partícipe a mis sobrinas, a mis hijos, preguntándoles qué querían hacer y demás, y hacer una ceremonia bonita, como es esto que decimos, no necesariamente todo tiene que ser desde el dolor y desde el drama, puede haber cosas divertidas y de repente contando un cuento, de hecho yo usé un cuento como disparador que se llama El árbol de los recuerdos y ahí empezamos a trabajar anécdotas de mi papá y hubo momentos de llanto y momentos de risa.
y llevamos las cenizas a un lugar que él había determinado y fue un momento, por supuesto, súper conmovedor, pero a la vez me dio la oportunidad de hacer pasar por el cuerpo esta vivencia que no pude tener en el momento de que mi papá falleció. Entonces, así como propuesta, yo diría esto, hablar, tener esas conversaciones que pueden ser un poco incómodas, pero que a la vez traen mucha luz para que vivamos un proceso, bueno, no sé si la palabra es más sano, pero bueno, más acorde o más en paz. Más en paz. Entonces, con las decisiones que uno va tomando en ese momento que puede ser de mucho dolor y de mucho estrés. Ujú, Y ujú, todo lo que se puede hacer a nivel psicoeducativo, informarnos, comunicar con propiedad, ¿no? Con responsabilidad. Yo desde el blog de la web de Aiken escribo artículos justamente tratando de que sean artículos, bueno, con mucho cuidado, ¿no? Porque estamos hablando de temáticas muy sensibles. Entonces, más allá de mi conocimiento en duelo, los hago supervisar por el área clínica, porque me gusta que se informe con propiedad y que la gente cuando lee un artículo diga, bueno, esto está no creado por solamente la inteligencia artificial, no, por alguien que sabe de lo que está hablando y que no quiere causar más daño, en alguien que ya tiene un dolor, ¿no? Que está atravesando una pérdida, un sufrimiento y que está buscando respuestas. Entonces, bueno, eso, informarse, hacer psicoeducación y poner luz sobre este tema. gracias, Mariana. Voy a poner tu información para quien quiera hacer, pues sí, pedirte la ayuda con el copyright y todos estos servicios que puedes ayudar, ¿no? Como a bajar más la palabra y a cuidar también cómo es que se comunica algo. Así que muchísimas gracias por hoy compartirte y por todo lo que has hecho, por esa investigación también tan linda. No. Sebas, ¿cómo cierras tú? Eh, Cierro con la invitación, ¿no? La invitación de, creo que todos necesitamos mapas, mapas para cuidarnos. Y un poco la propuesta es que empecemos a ver qué mapas tenemos nosotros en nuestro entorno para ir de esa manera construyéndolo de una manera más activa. Porque tanto la salud, la enfermedad, la muerte, la vida, se vive mucho mejor si nosotros tenemos claro cuáles son esas redes, Ujú, cuáles son esos lugares en donde podemos poner y volcar nuestra emocionalidad, porque yo siempre trabajo con un enfoque que es el cuidado, y el cuidado tiene tres componentes, que son el autocuidado, que es lo que más de moda está, que todo es yo me cuido con la alimentación, con el, no sé, con caminar, con lo que sea, que está muy bien. Eh, Después, cómo cuido a un otro, de qué manera cuido a otra persona. Y para mí, el más importante y el que más desafiante es dejarse cuidar. ¿De qué manera te dejas cuidar? ¿Dónde pones, dónde dejas realmente poner tu vulnerabilidad y dejar que eso también emerja en que los otros puedan contener? Y sobre todo, yo creo que a la vida hay que vivirla de manera presente, o sea, ¿dónde está tu presencia? Y a la muerte hay que vivirla de manera consciente, o sea, ¿de qué manera podemos acompañar ese proceso para que esa persona con más conciencia y con más claridad se pueda ir en paz? Sin esto de querer atraerlo, jalarlo por nuestro dolor, sino dejando que el otro también pueda como cumplir lo que ya tuvo que cumplir en esta tierra, que es un montón. El hecho de solo existir, yo creo que es todo una odisea el deseo de existir, porque cómo vamos abordando nuestras circunstancias en el día a día, con nuestros problemas, con nuestras adversidades, cómo vamos generando esas conexiones y yo creo que la riqueza justamente está en esa emocionalidad en donde podamos transmitir un te quiero, un ujú, te amo, un perdón, ujú, porque yo creo que esa palabra es importante como ver de qué manera también nosotros pedir disculpas, ¿no? Pedir disculpas por alguna acción que nosotros hayamos hecho y también poder recibir ese perdón, ¿no? O sea, me parece que es como un ir y un dar y un recibir. Así que esa es la invitación a crear mapas, a salir a caminar, a escribir para ordenar y poder como pulir esas conversaciones pendientes que tengamos con alguna persona, ¿no? Así que muchas gracias, Mariana, por todo lo que compartiste. Gracias, Irene, como siempre, en este espacio creado para tratar de encontrar el equilibrio. Así que Yo puedo agregar algo, perdón que interrumpo, pero digo, en todo esto que estamos diciendo, qué importante también saber pedir ayuda, ¿no?
y saber que hay profesionales como vos, Irene, o quizá vos, Sebastián. O sea, yo me lo fui haciendo mi caminito como pude, pero digo, qué importante decir, bueno, si en esto no puedo o esto me está doliendo de una manera que realmente no la sé gestionar, no sé cómo, por dónde empezar, bueno, hay guías y hay personas formadas como ustedes que pueden acompañar estos procesos, ¿no? Así que saber pedir ayuda. Sí. Sebas, muchas gracias, Mariana, por añadir. Y justo era el punto que yo también quería volver a tocar, como el dejarse ayudar. Y rapidísimo les voy a dejar la información también de Sebas, que tiene un programa para preparar la muerte, y también el enlace del video que hicimos sobre ese tema que está muy ligado a este y que de verdad les recomiendo muchísimo a ver. Y bueno, justo, ¿no? Creo que los migrantes a veces caemos en no decir para preocupar, estar mucho desde esta culpa, ¿no? De que nos fuimos a estar para los demás, pero no dejamos que estén para nosotros. Y siempre les digo, es que les estás quitando la posibilidad de que te acompañen como les gustaría. Acompañarte si supieran que estás pasando un mal momento. Entonces, el hecho de que estemos lejos, no solamente estar como al servicio de nuestra familia en su duelo, sino también permitir que nos cuiden y estén para nosotros, ¿no? Qué importante esto. Y yo simplemente agregaría las cosas que hemos dicho, no resistirnos a sentir o no juzgarnos. Creo que muchas veces lo que hace más incómodo algo es esa lucha a sentirlo, ¿no? Estos no debería de sentir o tendría que sentir. No hay correctos en correctos, ¿no? Entonces, siempre digo que la emoción es una brújula, es un indicador y todas tienen utilidad. Y si no la escucho es el problema. Entonces, siempre permitir a la emoción, porque es la que nos va a decir qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, definitivamente como esto, como no luchar contra lo que sentimos, darle un espacio, no juzgarlo, humanizarlo, y simplemente ver, ¿no? Si siento enojo, pues sí, tal vez hay una herida que no se reparó y que ahora yo necesito trabajar. O si siento, pues culpa, pues tal vez hay un perdón que de manera simbólica necesito hacer llegar o simplemente verbalizar y permitirme a mí decir, oye, creo que le debo una disculpa a esa persona, ¿no? O las muchas emociones que puedan surgir. Entonces, bueno, en definitiva, este era un tema importante a tocar. Sé que es muy amplio. Esperamos sus comentarios y pues nada, agradecerles nuevamente por la apertura profesional, pero sobre todo personal y tan sensible. Sabía que esto iba a ser un video súper lindo, súper reflexivo. Me encanta que se conozcan porque además siento que tienen un montón de cosas en común. Y pues nada, esperemos que haya más de estas y espero que sigan disfrutando los otros videos y charlas y reflexiones de esta Semana del Migrante. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Bye. Chau. Adiós.